Bueno, el día de hoy vamos a hacer la clase de enfermedades ampollares. Este es un gran grupo de enfermedades que es importante que ustedes conozcan ya que son relativamente frecuentes. Entonces, para hablar sobre enfermedades ampollares, lo primero que hay que definir es qué es una ampolla. Y como ustedes ya bien realizaron en lesiones elementales, la ampolla. Chicos, creo que no puedo. Ya, ahora sí. Listo. Entonces, ¿cómo les decía? Ay, no, es peor. Ya, espera un segundito. Ya, ahora sí. Que se escuchaba el eco del audífono y cuando lo apagué se escuchaba el eco de la computadora. Entonces ahora sí ya no escucho ningún eco. Si por alguna razón se me deja de escuchar, por favor, Alessandra, me llamas, ¿ya? Porque yo no tengo cómo ver. Ya, les decía que el día de hoy vamos a desarrollar un capítulo muy importante de la dermatología, que son las enfermedades ampollares. Y que para poder empezar con esta clase tenemos que definir lo que es una ampolla. Como bien ustedes han realizado ya en lesiones elementales, sabemos que la ampolla es una lesión sobrelevada circunscrita que presenta una cavidad unilocular que tiene contenido líquido y que su diámetro es mayor de 1 centímetro. Eh, en unos libros ustedes van a encontrar 0,5 centímetros, pero en sí, por consenso ya cada vez se va usando ya la definición de que es mayor de 1 centímetro. Entonces, como vemos nosotros acá en la imagen inferior, vemos una lesión que es elevada, vemos el contenido líquido claro. Acá a la derecha vemos múltiples lesiones ampollares elevadas de contenido claro y ellas, cada una de ellas es evidente que miden más de 1 milímetro, 1 centímetro. Si vemos que estas lesiones son menores de 1 centímetro, pues ya se define como ampolla. Y si vemos que estas lesiones elevadas de las mismas características son mayores de 5 centímetros, tenemos a la flictera. Entonces, con definición, las enfermedades ampollares son aquellas que se caracterizan por la presencia de estas lesiones de contenido líquido, que son las llamadas ampollas, que pueden presentarse en piel, en mucosa o en ambas partes. Las ampollas pueden estar localizadas en la epidermis o a nivel de la unión dermoepidérmica y se van a formar por 5 mecanismos específicos. El primero de ellos es la esponquiosis, ¿no? Eso es lo que sucede, por ejemplo, en las reacciones alérgicas, ¿no? Donde producto de la reacción alérgica va a haber, o en los eczemas más que todo, ¿no? Sobre todo en la dermatitis atópica, donde la reacción inflamatoria va a hacer que exista un edema extracelular y por ende este edema va a apretujar los queratinocitos y cambiarlos de estructura y lógicamente ahí estos queratinocitos al ser cambiados de estructura cambian su aspecto, son reconocidos como ajenos, se rompen y dejan un espacio el cual se llena de líquido inflamatorio y se forman las ampollas. Otro mecanismo es la acantolisis. Acuérdense que los queratinocitos están unidos entre sí no porque sí, sino porque existen puentes intercelulares llamados desmosomas que son los que los mantienen uno cercano al otro. Cuando se destruyen estos puentes, se produce un mecanismo que es la acantolisis. Eso es lo que pasa en la gran cantidad de enfermedades que son las llamadas enfermedades autoinmunes tipo los pénfigos, ¿no? Donde se rompen las uniones intercelulares, o como ya les repito, los queratinocitos, estos queratinocitos quedan solos en el espacio que se forma la ampolla. Este espacio se llena de líquido inflamatorio y lógicamente se forma la ampolla. Luego existen las ampollas que se forman
por una pérdida de unión dermoepidérmica. O sea, muy por debajo de la epidermis se produce un rompimiento de lo que son las uniones queratinocito basal y membrana basal, que serían los semidesmosomas, y lógicamente igual, esta zona se llena de líquido inflamatorio y se forma la ampolla. Luego está la citólisis, ¿no? Por ejemplo, acuérdense, ¿quién de ustedes no ha tenido, digamos, una quemadura en la que hay daño de los queratinocitos o una fricción, te pones un zapato muy apretado, la fricción hace que se rompan los queratinocitos y lógicamente a estos queratinocitos dañarse, se rompen, desaparecen y queda un espacio que es la ampolla llena de líquido inflamatorio. Otro mecanismo es la degeneración balonizante o el edema intracelular. Eso es lo que pasa cuando hay las infecciones virales. Cuando existen las infecciones virales que son intracelulares, va a producir un edema intracelular, el queratinocito cambia, se forma con un globo, esto lleva a una posterior apoptosis, el queratinocito desaparece y este sitio del queratinocito se llena por líquido inflamatorio y se forma la ampolla. Entonces, estos son los diferentes mecanismos de formación de ampollas. ¿Cuál me interesa a mí que el día de ustedes conozcan? La acantolisis, ¿no? La destrucción a nivel de los puentes celulares y la pérdida de la cohesión dermoepidérmica. Si hablamos de causas de ampollas, existen múltiples. Ustedes habrán visto ya durante toda su vida como estudiantes que hay infecciones que producen ampollas, sobre todo, por ejemplo, en los casos de herpes, ¿no? Que se caracterizan por el herpes dar presencia en el herpes simple, múltiples vesículas o vesicoampollas, que son conglomerados como formando racimos de ampolla en diferentes partes del organismo, ¿no? En el herpes simple a nivel de la boca o a nivel genital. O infecciones bacterianas, como son aquellas que se producen por estafilococo, estamos hablando netamente de, por ejemplo, el impétigo ampollar, que es una enfermedad infecciosa que aparece generalmente en pacientes neonatos por una toxina que es la toxina del Staph aureus, que produce un mecanismo similar a lo que pasa en la cantolisis. Indirectamente, la toxina del estafilococcus rompe las uniones interqueratinocíticas y genera un espacio en la cual se va a formar la ampolla. Causas físicas, una quemadura, la fricción que ya conversábamos, causas metabólicas, saben que existen ampollas por porfiria, por diabetes. Reacciones alérgicas, aquellos que son alérgicos en algún momento les ha picado les ha picado un zancudito y producto de ello se ha formado una ampolla. O también hay reacciones de hipersensibilidad, como las dermatitis de contacto, donde también se forman vesículas, sobre todo vesículas, ¿no? A nivel. Y bueno, y el gran grupo del que vamos a hacer la clase de hoy, que son las enfermedades ampollosas autoinmunes, ¿no? Vamos para desaparecer. Bueno, entonces, dentro de las enfermedades ampollares están las congénitas, aquellas en las que aparece un defecto estructural de las proteínas intercelulares o de la epidermis, que son básicamente genodermatosis, ¿no? Y luego las adquiridas, donde las proteínas se alteran por la producción o la unión posterior de autoanticuerpos del paciente, formando estas enfermedades inmunoampolares sobre todo. Entonces, este es el gran grupo. Entonces, si hablamos de las enfermedades ampollares, podemos decir que estas son adquiridas o pueden ser congénitas. Congénitas forman el gran grupo de las genodermatosis y están las epidermolisis bulosas, epidermolíticas, culturales dermolíticas, que no son el tema del día de hoy, y las enfermedades ampollares adquiridas que pueden ser no inmunológicas o inmunológicas, que son el gran grupo que vamos a desarrollar el día de hoy. Dentro de las enfermedades inmunoampolares
o enfermedades, perdón, inmunoampollares, están las acantolíticas y las no acantolíticas. Dentro de las acantolíticas está el gran grupo de los pénfigos, con sus formas clásicas, pénfigos superficiales o pénfigos profundos, y sus formas raras, donde está el pénfigo paraneoplástico que vamos a desarrollar el día de hoy, y las no acantolíticas, que están en el gran grupo de los pénficoides, y la dermatitis herpetiforme, que también la vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, si queremos hablar sobre enfermedades inmunoampollares, estas son un grupo heterogéneo de enfermedades adquiridas caracterizadas por la presencia clínica e histopatológica de ampollas, y porque van a existir autoanticuerpos dirigidos contra antígenos propios de la piel. O sea, vamos a crear, o el paciente crea autoanticuerpos contra ciertas estructuras propias de la piel que son reconocidas como antígenos, ¿no? Como en cualquier enfermedad autoinmune. Entonces, para poder hacer una diferencia en la clínica, sobre todo en la clínica de las enfermedades ampolleras, recordar primero las capas de la piel. Sabemos que la piel está compuesta por tres capas, ¿no? La epidermis, la dermis y la hipodermis. Y a su vez, la epidermis tiene 5 capas. De afuera para adentro tenemos al estrato córneo, al estrato lúcido, que está a nivel de palmas y plantas, al estrato granuloso, al estrato espinoso, y finalmente, pegado a la membrana basal, el estrato basal. Entonces acá ya vemos una imagen histopatológica un poco más clara, donde vemos la capa basal, el estrato espinoso, la capa granulosa, que se ve un poco más oscura por los gránulos de queratohialina, el estrato lúcido, que no siempre está presente, solo a nivel de palmas y plantas, y el estrato córneo, que si bien sus células son delgaditas, pues es la que más capas tiene. Les hablaba que las ampollas a nivel de la acantolisis se forman básicamente porque hay una ruptura dentro de las uniones intercelulares, que son los desmosomas, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que acá tienen un queratinocito, luego otro queratinocito, y estos a su vez están unidos por estas estructuras que se llaman desmosomas. Pues estas estructuras no es que sean solo desmosomas y nada más, están compuestos por varias proteínas. Esto, entiéndanlo, es un queratinocito, otro queratinocito y el desmosoma. El desmosoma tiene 3 partes. Tiene 2 partes intracelulares y una parte intercelular. Y está compuesto por varias partes, varias proteínas, que son la desmoglobina, la placofilina, la placoglobina, la desmoplaquina, enbiplaquina, periplaquina y la desmogleína. Que se acuerden, quiero que se acuerden, sí, de unas proteínas, que son las desmogleínas, que son caderinas, y la placoglobina, que son las que están mayormente involucradas en lo que es el proceso de acantólisis. Fíjense también dónde están localizadas. Miren, la desmogleína, que está teñida en azul, tiene su componente intracelular y su componente extracelular. Y estos son los pequeños puentes que mantienen unido el queratinocito con el queratinocito. Lógicamente, estos serían los que son reconocidos como autoantígenos, porque son estructuras propias de nuestra piel, todas las tenemos, pero en los pacientes que tienen pénfigo se reconocen como autoantígenos. Entonces acá, ultraestructuralmente, vemos los queratinocitos unidos, y estas pequeñas escaleritas que unen uno al otro serían los que forman los desmosomas. Y ultraestructuralmente, ya ustedes saben que estas pequeñas escaleritas tienen a su vez pequeñas estructuras que son las que son reconocidas como autoantígenos. ¿Qué me importa? Como les dije, las desmogleínas y las placoglobinas. Y a su vez, el queratinocito está unido con la membrana basal. ¿Pero por quién? Por estructuras que se llaman hemidesmosomas. Queratinocito con queratinocito por los desmosomas, y queratinocito con la membrana basal por hemidesmosomas. Este es el hemidesmosoma, que son estructuras que unen a la membrana basal. La membrana basal, hasta acá son con sus capas, lámina lúcida, lámina densa.
Entonces, podemos clasificar las enfermedades ampollares como, o inmunoampollares como congénitas y adquiridas, ya vimos, y también por la localización de las ampollas, así también las podemos clasificar. Entonces, si la localización de la ampolla es a nivel intraepidérmico, estamos hablando de, obviamente, si lo que se rompe es a nivel de la epidermis, estamos hablando que son los queratinocitos los que se rompen. Entonces, a este nivel va a haber acantolisis. Entonces, las acantolíticas son ampollas, son las que forman ampollas intraepidérmicas. Acá, como ya les dije en el mapa anterior, están el grupo de los el gran grupo de los pénfigos. Si la localización de la ampolla está en las capas superficiales de la epidermis, pues serán los pénfigos superficiales. Aquí está el grupo del pénfigo foliáceo con su variedad pénfigo eritematoso, pénfigo fogosalvático. Pero si la ampolla está abajo, en las capas más profundas de la epidermis, será el gran grupo de los pénfigos profundos. Y acá está el gran grupo de los pénfigos vulgares con su variedad, pénfigo vegetante, y acá también está el pénfigo paraneoplásico que histopatológicamente se parece muchísimo, incluso hasta la clínica, al pénfigo vulgar. Entonces, en el pénfigo superficial, la ampolla está a nivel por debajo de la córnea, a nivel de la capa granulosa, ahí es donde se rompe, se produce la ampolla. En los pénfigos profundos, la ampolla está por encima de la capa basal, es una ampolla suprabasal. Y luego, el otro grupo, que es las no acantolíticas, la ampolla ya no está a nivel de la epidermis, está a nivel subepidérmico, por debajo de epidermis, a nivel de la membrana basal. Aquí está, como ya les dije, el grupo de los pemfigoides. El pemfigoide ampollar es el más representativo, pero también está el pemfigoide cicatricial, el pemfigoide gestacional, la epidermolisis bulosa adquirida y la dermatitis herpetiforme, que también va a ser tema del día de hoy. Vamos a iniciar al gran grupo de los pénfigos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No, doctora. Seguimos entonces. Ya. Entonces, ¿el pénfigo pertenece a qué tipo de enfermedad inmunoampollar? ¿Acantolítica o no acantolítica? Es acantolítica. Acantolítica. Me escribe acá, yo tengo que abrir acá para mirar. Ya, entonces vamos a hablar del gran grupo de las enfermedades inmunoampollares de tipo acantolítica por la localización intraepidérmica de las ampollas. Entonces, si hablamos de pénfigos, pénfigo viene del prefijo pénfix, que significa ampolla o bula. Es un grupo de enfermedades ampollares intraepidérmicas crónicas en las que van a producirse, si existen autoanticuerpos, pues también van a existir autoantígenos. Perdón, si existen autoantígenos, también van a existir autoanticuerpos. En la mayoría de ellos van a ser de tipo IgG. Y estos se dirigen contra la superficie celular de los queratinocitos, lo que va a dar lugar a la pérdida de adhesión intercelular entre ellos, que como ya les he repetido, se llama acantolisis. ¿Tres formas principales? Sí. La primera, que pertenece a los pénfigos profundos, que es el pénfigo vulgar, el pénfigo foliáceo, que pertenece al grupo de los pénfigos superficiales, y el pénfigo paraneoplásico, que como ya les mencioné, se parece mucho al pénfigo vulgar, y también está en el grupo de los pénfigos profundos, ¿no? Dentro de la epidemiología es de igual presentación en el sexo masculino como en el sexo femenino. Generalmente afecta al adulto mayor. Su distribución es bastante homogénea. Sin embargo, existe un pénfigo. Su distribución en general es muy homogénea entre presentación de pénfigo vulgar con pénfigo obligáceo, salvo en la variedad del pénfigo foliáceo, que es el fogo salvaje, que también es llamado pénfigo epidémico, donde la distribución es mucho mayor, pero ya vamos a ver por qué no es tanto una enfermedad inmunológica propia, sino es
una alteración a nivel de una proteína que está en la saliva de un mosquito que se reproduce este pénfigo. Entonces, hablando de los pénfigos, hablamos que para que existan en las enfermedades autoinmunes tiene que haber un autoantígeno y un autoanticuerpo. Si hablamos de los autoantígenos, van a ser que están implicados en los pénfigos. Dijimos que los autoantígenos eran reconocidos como autoantígenos partes de las estructuras que unían los queratinocitos, que son los llamados desmosomas, y que son ellos responsables de la unión de los queratinocitos. Y que van a haber autoanticuerpos en su mayoría de tipo IgG contra los autoantígenos de la superficie que forman las uniones de los queratinocitos o contra las estructuras de los desmosomas. El mecanismo de la católisis o por qué se producen aún es incierto. Existen predisposiciones genéticas, pero nada es hasta ahora mayormente cierto, ¿no? Entonces, hablamos nuevamente de los autoantígenos, que son los reconocidos como autoantígenos, que son partes de la desmogleína. Y ahora vamos a ver que los que son más reconocidos son las desmogleínas, las placoglobinas y las desmoplaquinas, ¿no? Estos son los que son reconocidos como autoantígenos en los pénfigos, ¿no? Entonces, este es un cuadrito básicamente para ver específicamente cuáles son los que se comportan como autoantígenos en cada pénfigo. Dijimos que en los pénfigos profundos, que está el pénfigo vulgar, el más reconocido, está su variante pénfigo vegetante y funcionan o son reconocidos como autoantígenos estas proteínas que forman los desmosomas, que son las desmogleínas. En su mayoría, en el pénfigo vulgar, está reconocida como autoantígeno la desmogleína tipo 3, o generalmente esa es la que se reconoce inicialmente como autoantígeno. Luego de ella, pero en menor proporción, la desmogleína 1 y una proteína de 80 kilodaltons, que es la placoglobina. Estas estructuras, sobre todo la desmogleína 3, está en mayor proporción a nivel de las capas más profundas de la piel, por encima de la capa basal. Por eso es que cuando se produce digamos, una acción de los autoanticuerpos, la ampolla se localiza a nivel suprabasal. En el pénfigo superficial, con su variedad más representativa, que es el pénfigo foliáceo y sus variantes eritematoso y fuego salvaje, los que son reconocidos en su mayoría como autoantígenos, pues es la desmogleína tipo 1 y la placoglobina de 80 kilodaltons, que es la proteína de placa que es de 80 kilodaltons, que es la placoglobina. Entonces, si ven ustedes, en el pénfigo vulgar son la desmogleína 3 principalmente, pero también la 1, y en el pénfigo foliáceo es reconocida como autoantígeno específicamente la desmogleína 1, que está en mayor porcentaje a nivel de las capas superficiales de la piel, de la epidermis, específicamente a nivel subcórneo o a nivel intra de la capa granulosa. Es por ello que cuando se produce el ataque de los autoanticuerpos tipo IgG, la ampolla se localiza arriba, ¿no? A nivel de la capa granulosa por debajo, o también podemos llamar por debajo de la capa corda. Finalmente, el pénfigo paraneoplásico, que se parece muchísimo al pénfigo vulgar, las reacciones autoinmunitarias son como que una reacción alterada y se reconocen por la presencia del tumor y se reconocen como autoantígenos la desmogleína 1 y 3 y las familias de las desmoplaquinas. Entonces, la ampolla intraepidérmica generalmente es un poco más profunda, por eso se parece mucho a la ampolla que se da en el pénfigo pulmonar. Y esta sería la teoría de la compensación de la desmogleína y la explicación por qué. Ahora vamos a ver que en el pénfigo vulgar las ampollas se pueden producir a nivel de mucosas y a nivel de piel, y en el pénfigo foliáceo o el pénfigo superficial
la ampolla se localiza principalmente a nivel de piel y no mucosa. Lo que vemos en el cuadro superior representa lo que pasa en el pénfigo foliáceo. En el pénfigo foliáceo, nosotros vamos a encontrar lesiones a nivel de piel, pero no a nivel de mucosa. Habíamos quedado que en el pénfigo foliáceo, los que eran reconocidos como autoantígenos principalmente era la desmogleína 1. Y si ustedes ven, este triángulo representa lo que es la proporción de cómo se encuentran localizadas las desmogleínas. Vemos que la 3 está en mayor proporción a nivel de las capas superficiales de la piel y en menor proporción la desmogleína 3 en las capas profundas de la piel. A diferencia de mucosa, donde tenemos mayor proporción de desmogleína 3 y casi nada de desmogleína 1. Entonces, en el pénfigo foliáceo se crean autoantígenos contra la desmogleína 1, que está en mayor proporción en las capas superficiales de la piel. Entonces, si yo tengo autoanticuerpos tipo IgG que van contra la desmogleína 1, lógicamente, aquí es donde van a atacar en la capa granulosa y como no hay una desmogleína 3, que sería el otro bracito que mantendría unidos los queratinocitos, lógicamente se atacan la mayoría de desmogleínas y se rompe la estructura normal de unión de los queratinocitos y se produce la ampolla. A diferencia de mucosa, donde a pesar de que tenemos autoanticuerpos, pues lógicamente la cantidad de desmogleína 1 que está en la superficie de la mucosa es tan pequeña que si hayan muchos autoanticuerpos tipo desmogleína 1, existe la presencia de la desmogleína 3, que es la que mantiene unidos los queratinocitos y no rompe la estructura de la epidermis a nivel de la mucosa. A diferencia del pénfigo vulgar, donde generalmente el que es reconocido inicialmente como autoanticuerpo es la desmogleína 3, que como igual está en mayor proporción a nivel de la mucosa, y si es la que está más atacada, lógicamente no va a haber quien compense la unión porque la desmogleína 1 está en menor proporción a nivel de la mucosa y rompe. Pero como la desmogleína 3 está en mayor proporción a nivel suprabasal, la ampolla va a ser mucho más profunda, que es donde más se localiza, ¿no? Pero también existen pénfigos vulgares que en el transcurso de su evolución ya no son solamente producidos por autoanticuerpos contra desmogleína 3, sino en ambos, autoanticuerpos contra desmogleína 3 y autoanticuerpos contra desmogleína 1. Entonces, si hay autoanticuerpos contra las dos estructuras que me mantienen la unión, lógicamente voy a tener ampollas a nivel de piel y a nivel de mucosas. Es por ello que se explica que en el pénfigo foliáceo el compromiso es más a nivel de piel y en el pénfigo vulgar, que generalmente se inicia como tenemos acá arriba, con ataques a nivel de la desmogleína 3, pero posterior a ello 1 y 3, puede tener inicialmente compromiso a nivel de mucosa y un año después compromiso a nivel de piel y de mucosa. ¿Se entendió? Sí, doctora. Perfecto. Si me entendieron esto, ya la parte clínica queda más que fácil. Entonces, para que nos quede esto más sencillo todavía, esto es cómo es o cómo está compuesto el techo de cada ampolla. En el pénfigo foliáceo, donde los que son reconocidos como autoantígenos son las desmogleínas 1, y estas a su vez están en mayor proporción a nivel de piel y en la capa subcórnea o también podemos llamarlo a nivel intragranular, a nivel de la granulosa, perdón.
Entonces, si la ampolla se forma tan arriba, por debajo de la capa córnea, la capa o el techo que forma la ampolla en los pénfigos foliáceos solamente está formada por la capa córnea. Entonces, es tan delgada la capa córnea de por sí que rápidamente se rompe el techo de la ampolla y este techo de la ampolla muchas veces no lo vemos al examen del paciente porque el techo al ser tan débil se rompe y ya cuando viene el paciente a consulta generalmente lo que vemos son erosiones. ¿Cómo lo diferenciamos? Por la localización que vamos a ver posterior. En cambio, en el pénfigo vulgar, donde la ampolla se localiza por encima de la capa basal, tenemos de techo a la capa espinosa, a la capa granulosa y el estrato córneo o capa córnea. Entonces, todo eso forma el techo de la ampolla. Entonces, acá sí vemos en los pacientes ampollas, pero al ser el techo de la ampolla parte de la estructura de la estructura propia de los queratinocitos, pues es una ampolla, si bien es una ampolla flácida. A diferencia de que si el debridamiento o la ruptura o la presencia de la ampolla se forma por debajo de la capa basal a nivel de la membrana basal, quienes recubren el techo de esta ampolla que se forma a nivel de la membrana basal es toda la epidermis. Por ende, se forma una ampolla tensa. Entonces, en los pacientes con pemphigo foliáceo generalmente vemos erosiones porque el techo de la ampolla ya se rompe fácilmente y no lo vemos. En el pemphigo vulgar la ampolla está recubierta básicamente por casi toda la epidermis, por eso tenemos ampollas, presencia de ampollas flácidas cuando examinamos al paciente y cuando en los casos de pemfigoide, donde el autoantígeno está a nivel de la membrana basal y todo el techo de la ampolla es toda la epidermis, tenemos la presencia de ampollas tensas, con más cuerpo, ¿no? Entonces, específicamente el pénfigo vulgar. El pénfigo vulgar en sus características clínicas, vamos a ver la aparición de ampollas flácidas, porque ya hemos dicho que casi todo el epidermis forma el techo de la ampolla, ¿no? Que aparecen sobre piel sana o eritematosa, de contenido generalmente ceroso y suelen ser frágiles, pero están. Las ampollas, al ser frágiles, en algún momento se rompen y pueden dejar erosiones que a los pacientes les causan mucho dolor. Por esta supuesta teoría de la compensación, se ve que se afecta a nivel de piel y a nivel de mucosas. Y que generalmente aparece a nivel de mucosa, sobre todo la mucosa oral, como primera manifestación. Generalmente los pacientes narran, ¿no? Que son múltiples lesiones erosivas que muchas veces se confunden con herpes a repetición durante un año y luego de ello ya debutan con lesiones en el cuerpo, es lo más frecuente. Las localizaciones más frecuentes son a nivel de piel cabelluda, a nivel de pliegues inguinales, axilares, a nivel de ombligo, región submamaria y cara. Existe un signo característico para las enfermedades ampollares que es el signo de Nikolsky, que es la digitopresión sobre las zonas aledañas a las ampollas y por ende con esta digitopresión lo que se genera es una nueva acantolisis y la formación de una nueva ampolla. Las lesiones, al ser lesiones muy superficiales que se producen a nivel de la epidermis, que no rompen membrana basal, pues curan sin dejar cicatriz, dejando únicamente lesiones hiperpigmentadas, que posteriormente se resuelven también, ¿no? Entonces, como ya les mencioné, la primera manifestación generalmente es a nivel oral. Y como vemos acá, ya no vemos la ampolla se ha roto por la localización, es más fácil que en cavidad oral se rompa, pero vemos el esbozo de lo que era el techo de la ampolla, ¿no? A diferencia de estas lesiones a nivel del tórax, donde vemos ampollas flácidas, ¿no? Esas ampollas medias chorreaditas, pero está la presencia de las ampollas. Ampolla flácida, con líquido seroso. Acá vemos nuevamente acá la imagen del tórax del paciente, tórax posterior, una ampolla
flácida y zonas bastante erosivas. Nuevamente acá, erosiones, erosiones, erosiones. Acá también, erosiones en una extremidad inferior, ¿no? Para el diagnóstico del pénfigo vulgar, si tenemos a la mano eh, eh, una forma de hacer una biopsia, procesar una biopsia, pues esa va a ser nuestro diagnóstico, la clínica más nuestro diagnóstico histopatológico. Sin embargo, si no hay un patólogo o la forma de hacer una biopsia, nos puede ayudar como diagnóstico también un examen citológico o un test de sangre. ¿Qué vamos a ver? Recuerden que cuando les hablé de los mecanismos de formación de ampolla, hablamos que en la acantolisis las uniones interqueratinocíticas se rompían y el queratinocito que estaba estirado formando estas células como espinas en el estrato espinoso se, se se reducían a sí mismo a su mínima expresión y formaban estos queratinocitos rechonchitos, ¿no? Ya, o sea, sus uniones que los hacían verse un poco más aplanados uno sobre otro, pues se rompen y estos quedan como que reducidos a una lesión redondeada, a un queratinocito redondeado, que son las células redondas o queratinocitos acantolíticos también se les llama. Y eso sería una forma de diagnosticar sin tener que hacer una biopsia, ¿no? En cuanto al, si les dije, si lo que necesitamos, si lo que tenemos a la mano es poder tomar una biopsia, hacer un diagnóstico histopatológico, pues eso es lo ideal, ¿no? Porque en el estudio histopatológico vamos a ver a qué altura está la presencia de la ampolla, ustedes ven acá, la capa basal pegada a nivel de la membrana basal y los queratinocitos redondos en el centro de la ampolla y toda la capa espinosa, granulosa y córnea por encima de la lesión, ¿no? Entonces acá vemos la inmunofluorescencia indirecta donde se detecta autoanticuerpos tipo IgG y vemos la separación que forma una consiguiente ampolla, ¿no? Dentro del diagnóstico diferencial, todas aquellas entidades que puedan producir ampollas, ¿no? Está sobre todo a nivel de cavidad oral. La estomatitis herpética, el eritema multiforme, el síndrome de Stevens-Johnson calzarían dentro de las enfermedades ampollares. Más alejado el pemphigoide ampollar por la clase de ampollas que presentan en esta patología, ¿no? Que como ya dijimos, eran ampollas más tensas. Al ser enfermedades autoinmunes o inmunológicas, el tratamiento siempre será corticoterapia sistémica, ¿no? Podemos usar corticoides como la prednisona, 1 miligramo por kilo por día, de 3 a 7 días hasta esperar que se resuelvan o dejen de salir nuevas ampollas y luego de ello vamos disminuyendo el uso de corticoides cada semana, ¿no? 20% menos hasta el retiro. Luego también se puede pulsar al paciente con metilprednisolona y podemos usar fármacos ahorradores de corticoide como son la ciotroprina, micofenolato, ciclofosfamida, o en casos resistentes que no mejoran con el tratamiento sistémico, inhibir de frente a los productores de los autoanticuerpos, que son los linfocitos B. En este caso lo que se usa es el rituximab. Una de las variedades del pénfigo vulgar es el pénfigo vegetante. A diferencia del pénfigo vulgar, acá lo que se produce es porque en estos pacientes se va a dar a nivel de la piel un patrón reactivo. Y las ampollas flácidas, al tener este patrón reactivo, no es como el pénfigo vulgar que simplemente desaparece, sino que generan erosiones y estas erosiones posteriormente desencadenan formando vegetaciones. El patrón reactivo permite la formación de vegetaciones. Entonces,
Dentro de las lesiones inusuales son pequeñas pústulas, ampollas muy flácidas que degeneran en vegetaciones. La localización es también diferente, ¿no? Porque generalmente pues vimos que en el pénfigo tenía en cavidad oral, tenía en la cabeza, en el tórax, aquí generalmente presentan en zonas intertriginosas, también en cuero cabelludo, pero más en zonas intertriginosas, cuero cabelludo y cara. Existen dos subtipos. El subtipo de Newman, que es el que se localiza a nivel de axila, región inguinal, comisuras labiales, otros pliegues. Este suele ser el curso más progresivo, pronóstico muy semejante al pénfigo vulgar. Y el de Hollow-Pugh, que es el menos severo, que generalmente tiene una localización a nivel supralumbar lumbar, y que se caracteriza por la presencia de pus. Entonces, este es el clásico patrón reactivo, ¿no? Las lesiones que inicialmente eran ampollas se degeneran formando este patrón o pequeñas, múltiples vegetaciones en la superficie de la piel. Y acá también vemos múltiples lesiones tipo vegetaciones, por eso el nombre de pénfigo vegetante. Nuevamente acá, las lesiones costrosas. Igual, ¿no? ¿Dónde está la ampolla? A nivel suprabasal. A nivel de la histopatología, en el pérfido vulgar, sobre todo, vamos a ver que los queratinocitos están separados como queratinocitos acantolíticos, células rechonchitas, pero también están separados hacia los costados, ¿no? Y se ven como pequeñas superficies cuadriculadas uno al lado de otro, como semejando unas lápidas unidas uno al lado de otro, ¿no? Luego pasamos al grupo de los pénfigos superficiales, empezando por el pénfigo foliáceo. Dentro de sus características clínicas, de inicio predomina una base eritematosa con secreción serosa, desarrollo de erosiones cutáneas, afectación de mucosas muy rara. La distribución es generalmente en zonas seborreicas. Cuando hablamos de zonas seborreicas, cara, cuero cabelludo y tronco. Las vesículas o ampollas, ya hemos dicho que por la cantidad de techo que tienen, suelen ser superficiales y muy frágiles. Y existe una fase de inicio donde están las ampollas y una fase seca, donde están las lesiones costrosas, descamaciones resaltantes, localizadas o generalizadas. Y acá también el signo de Nikolsky, que es crear una cantolisis mediante la digitopresión, está presente. Entonces, como ya dijimos, en el pénfigo foliáceo generalmente ya no vemos ampollas. Lo que vemos de frente son zonas erosivas, porque la ampolla, al ser tan débil, pues rápidamente se rompe y deja estas zonas erosivas muy dolorosas, ¿no? Acá tenemos ya zonas costrosas y acá ya zonas erosivas. Nuevamente acá, ¿no? Vemos cómo en las zonas seborreicas se presentan más estas lesiones. Y lo que vemos es erosiones, erosiones, erosiones. No se ven las ampollas clásicas que veíamos en el caso del pénfigo vulgar. Acá vemos dónde se localizan a nivel de las mejillas, nariz, porque a veces estos se confunden con lupus, por ejemplo, ¿no? Y acá múltiples lesiones erosivas. Ya. Entonces, otra de las variedades del pénfigo foliáceo es el pénfigo eritematoso. Se presenta como lesiones escamosas y costrosas en la región malar, como en alas de mariposa, y en zonas seborreicas y no afecta mucosas orales. Se cree que estos se deberían a rasgos inmunitarios del lupus, ¿no? Porque en estos pacientes se han encontrado depósitos de IgG y complemento en las superficies celulares de los queratinocitos y la membrana basal. El curso también es benigno. Ya. Les dije que
casi todos se distribuyen en igual proporción, excepto el pemfigo foliáceo endémico, ¿verdad? Entonces, el pemfigo foliáceo endémico es es una enfermedad también autoinmune que se presenta, pero con un patrón endémico. Aparece generalmente en gente joven, niños, adolescentes, que residen en zonas rurales de la Amazonía de Brasil, de Colombia, Paraguay, incluso nosotros tenemos. Y lo que se encuentra es que se producen autoanticuerpos tipo dismogleína 1. Y eso debido a una exposición repetida a picaduras de insectos que son hematófagos, particularmente el Simulium pruinosum y Simulium nigramanum, que desencadenaría la producción de autoanticuerpos contra la saliva, pero de estos insectos. Y la similitud molecular de la presencia de esta saliva con la desmogleína 1 va a ser que se ataque la saliva de la desmogleína 1 y a su vez la desmogleína 1. Y lo que va a producir es una reacción cruzada contra los autoantígenos, ¿no? O sea, que estos autoanticuerpos ataquen la desmogleína propiamente de la piel, pero por una reacción cruzada. Dentro de las características, igual, ampollas flácidas, raras, más eritema, costras y descamación. Y en la forma generalizada, su mayor número de casos afecta a todo el cuerpo, incluido el cuero cabelludo y con permiso del estado general. En la forma localizada, generalmente es a nivel de la cara, tórax, espalda y cuero cabelludo. Pero en ambas existe un prurito bastante intenso. Uy, se fue. Entonces, esto es las clásicas lesiones del bénfigo foliáceo, donde ya no vemos ampolla, vemos más bien zonas erosivas, perdón. Y cuando hablamos de la histopatología, la ampolla la vemos bien, bien arriba, ¿no? Los queratinocitos acantolíticos, es más, están por debajo de la capa basal. Y los diagnósticos diferenciales, pues el intestino ampolloso, la dermatosis granulosa subcórnea, por la localización o el lupus subcutáneo agudo. Ya, y el pénfigo paraneoplásico, bueno, como su nombre lo dice, es una paraneoplasia, ¿no? Se asocia a neoplasias subyacentes tipo linfomas, son tumores linfoproliferativos tipo linfoma de Hodgkin, no Hodgkin y leucemia linfocítica crónica. El rasgo clínico más constante es la estomatitis intratable, ¿no? Es más, el primer signo que se produce es una estomatitis que suele ser grave, que suele presentar erosiones, que incluso no mejoran con el tratamiento inmunosupresor. Y las manifestaciones cutáneas tienen la característica de que suelen ser polimorfas. Y lo que caracteriza bastante a ellos, además de tener las ampollas flácidas, que se parecen mucho al pérfido vulgar, es la presencia de erosiones a nivel de palmas y plantas, que son muy similares a las células, las lesiones en diana que se producen en el eritema multiforme. Y esa sería una de las diferencias principales del pénfigo paraneoplásico con el pénfigo vulgar. Entonces acá están la estomatitis intratable, que es muy característica del pénfigo paraneoplásico, y las ampollas, que son ampollas flácidas presentes en el pénfigo paraneoplásico. Y acá nuevamente las lesiones más erosivo-costrosas, ¿no? No son, y acá, por ejemplo, en esta imagen no vemos las ampollas flácidas, clásicas que vemos en el pénfigo vulgar, pero sí la estomatitis es lo que más se produce, ¿no? Entonces, los diagnósticos diferenciales, pues lógicamente el pénfigo vulgar propiamente, el pénfigo de membranas mucosas por la localización de las ampollas a nivel mucosa y el eritema multiforme por las lesiones muy parecidas que se presentan a nivel de palmas implantadas, también las llamadas células indianas.
Luego, otra variedad de pénfigo es el pénfigo herpetiforme, es una variedad que es poco frecuente de pénfigo. Los rasgos clínicos, histopatológicos e inmunológicos son muy singulares, ya que en cuanto a la característica clínica, son similares a la dermatitis herpetiforme, es decir, se presentan como placas eritematosas muy parecidas a las que se presentan en las urticarias, y también vesículas, pero que tienen la capacidad de distribuirse o de disponerse en el aspecto de dermatoma, como lo que pasa en el herpes, ¿no? Además, están acompañados de prurito y buen estado general. En el curso benigno, los hallazgos, es un curso benigno, perdón, y los hallazgos histológicos son variables, ¿no? Desde una esponjiosis eosinofílica con pústulas subcórneas asociada o no a cantolitis. El tratamiento acá varía un poco de los corticoides, se usa Dapsona y los corticoides se usan pues a nivel, en bajas dosis, no como en el pénfigo vulgar, donde incluso podemos usar hasta 1 gramo por kilo por peso, ¿no? Entonces esta es la distribución, ¿no? Si ven ustedes, tienen las ampollas plácidas a nivel del tórax formando un dermatoma. Acá mucho más claro, ¿no? Estas son ya lesiones que están en proceso de cicatrización, no se ven ampollas, pero sí lo que sirve es para ver la distribución de la lesión. Y finalmente las ampollas que están localizadas por debajo de la membrana basal, aquellas que dijimos que se presentaban como ampollas muy tensas, acá está el grupo de las, o también llamados enfermedad inmunoapoyar no acantolítica, porque acá la ampolla no está en la epidermis, que es el grupo de los pemfigoides ampollares. Es una definición, la definición es una enfermedad ampollosa subepidérmica, autoinmunitaria más común. Generalmente se produce en la edad avanzada, se presenta como una erupción ampollosa pruriginosa generalizada. Su presentación es polimorfa porque en las etapas iniciales se va a presentar como placas eritematosas, abonosas. Es más, la etapa prodrómica es la etapa abonosa, también le llaman, y los autoantígenos reconocidos son componentes de hemidesmosomas, que es complejos de adhesión celular y componentes de la membrana epidérmica, proteína hemidesmosómica 180 y la 230, ¿no? Esos son los que se comportan como autoantígenos. Y como las otras enfermedades, igual son enfermedades crónicas que presentan reagudizaciones. Y estas son las estructuras. Este es el queratinocito, este es el hemidesmosoma y acá están las estructuras. Proteína de... la proteína hemidesmosómica 230 y 180, ¿no? Están a nivel de la membrana basal. Y estas son las reconocidas como autoantígenos. Entonces, y los autoanticuerpos también son en su mayoría tipo IgG contra estas proteínas de la estructura de la membrana, ¿no? El BP230 o el 180 o quelógeno tipo 17. ¿Qué lo producen? Se sabe o se conoce ahora o se asocia que hay enfermedades que podrían desencadenar, como es el hecho de la miastenia gravis, las anemias perniciosas, enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoide, lupus o la tiroiditis o la psoriasis. Serían las enfermedades que estarían asociadas a la aparición del pemphigoide en público. Dentro de las características clínicas, como ya mencionamos, se presentan en 2 etapas. La primera parte, que es el pemfigoide no ampolloso, el que se parece mucho a lesiones abonosas. La etapa prodrómica, la inicial, donde hay síntomas inespecíficos. Se caracteriza por prurito resistente, asociado a lesiones escoriativas, eczematosas, y acá están las preabonosas, por varios meses. Acá está, esta es la etapa inicial, ¿no? Donde vemos lesiones tipo placas, eritematosas, semejan mucho a un abón por el punto un poco más pálido, pero en sí son placas eritematosas. Y luego ya, cuando se instala la enfermedad ampollar, aparecen ya las ampollas pemfigoides. En la parte ampollosa, pues, se presentan como vésico o ampollas sobre piel normal o eritematosa,
sobre la base de las lesiones iniciales que fueron las pápulas o placas urticarianas. Acá ven, las ampollas son ampollas completamente indemnes, se ven bastante llenas de líquido, son ampollas duras. O también llamadas ampollas tensas, ¿no? Porque su diámetro puede variar de 1 a 4 centímetros con contenido líquido transparente. Luego estas, si se rompen, dejan lesiones erosivas, costrosas. Su distribución suele ser simétrica. La localización generalmente en zonas flexoras de las extremidades, pero también a nivel de tronco y abdomen. Estas no van a dejar cicatriz, pueden dejar lesiones hiper o hipopigmentadas. Acá no hay Nikolsky porque acuérdense que no se produce una acantolisis con la digitopresión. Rara el compromiso de mucosas, pero existe, sobre todo a nivel de ojos, nariz y faringe, pues menos del 30%. Lo que sí existe eosinofilia en más de un 50% a nivel de sérico en los exámenes o en la lámina de histopatología. Y estas son las clásicas ampollas tensas, ¿no? Ustedes ven cómo estas ampollas están llenas de líquido y no se rompen. Y ustedes la tocan, la presionan, intentan romperlas, pero no es fácil romperlas así nomás. Ven acá, igualito múltiples lesiones tipo ampollosas indemnes. El diagnóstico es básicamente por la clínica, también se puede hacer una biopsia para ver inmunofluorescencia la presencia de autoanticuerpos en la inmunofluorescencia directa o inmunofluorescencia indirecta en sangre, ¿no? El diagnóstico, pues, por la clínica, las ampollas tensas, el periodo de preabonoso, donde están las lesiones abonosas y luego el desarrollo de la ampolla tensa. En la histopatología, localizar a la ampolla por debajo de la epidermis. La presencia de eosinófilos también nos ayudan al diagnóstico. En la inmunofluorescencia directa de la piel, pues los depósitos lineares de IgG y C3 a nivel de la membrana basal, ¿no? Donde están localizados. Y bueno, también en sangre podemos encontrar autoanticuerpos tipo IgG. ¿Cuáles son los que se comportan como autoantígenos? Los antígenos de la proteína de membrana 230 y 180. Entonces acá vemos el pemphigoide ampollar, como toda la epidermis está por fuera y vemos como a nivel de la subepidérmica pues está la ampolla, ¿no? Ven acá, como toda la epidermis ha subido y está libre la zona de la ampolla a nivel de la membrana basal. Acá más claro en la inmunofluorescencia directa, donde se pintan el IgG y la presencia de la ampolla subepidérmica, ¿no? Diagnósticos diferenciales en la fase no ampollosa o la fase abonosa, pues una dermatitis de contacto o una urticaria. Y en la fase ampollosa, pues también lo que puede generar ampollas, ¿no? Picaduras, dermatitis de contacto, síndrome de Sjögren's. El tratamiento va a depender de cómo se presente el pemphigoide ampollar. Suelen ser cursos menos peligrosos que los pénfigos, sobre todo menos peligrosos que el pénfigo vulgar. Si estamos hablando de un pemphigoide ampolloso localizado, pues corticoides tópicos localizados. Si estamos hablando de un proceso diseminado, corticoides orales tipo prednisona o otros agentes inmunosupresores como son la cetropina, el metotrexato, la ciclofosfamida o pulsos, incluso de metilprednisolona con dexametasona. Otros ahorradores de corticoide, pues las sulfonas, las tetraciclinas, esos que nos funcionan más como inmunomoduladores. E incluso inmunosupresores como el micofenorato mofetil o el uso de rituximab para disminuir la producción de autoanticuerpos, ¿no? Ya de forma directa. Y finalmente la dermatitis herpetiforme, que también se presenta no por un proceso no acantolítico, es una enfermedad ampollar autoinmune que es una manifestación cutánea de lo que es la enfermedad celíaca que produce hipersensibilidad al gluten.
Aquí lo que vamos a ver es la presencia de autoanticuerpos tipo IgA dirigidos contra la glutaminasa transepidérmica expresada a nivel de la epidermis y a nivel de las papilas dérmicas. Como ya vimos, es la manifestación cutánea de la enfermedad celíaca. La localización, pues, es a nivel de las superficies extensoras de las extremidades, que son codos, rodillas o a nivel glúteos. Su localización generalmente es simétrica en pacientes jóvenes y es lo que observamos, ¿no? Presencia de lesiones vesiculares de forma simétrica en las zonas extensoras. Nuevamente acá para que vean las múltiples lesiones costrosas que fueron ampollas a nivel de las zonas extensoras de las extremidades. Acá nuevamente ampollas, 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 bastante indemnes, ¿no? El diagnóstico, pues, sospecha, grupo etario, tipo de ampollas, y cuando hacemos la histopatología, las ampollas por debajo del epidermis, ¿no? Ampollas o vesículas subepidérmicas con abscesos de neutrófilos en la parte superior de las papilas. En la inmunofluorescencia directa, lógicamente vamos a encontrar ya no los IgG que veíamos en las patologías anteriores, acá es un depósito de IgA, son autoanticuerpos antiendomicio que se localizan a nivel de la unión dermoepidérmica, ¿no? Y acá es donde se ve. Vemos la epidermis y por debajo de ellos, hoy no sale mi cursor, y por debajo de ellos la presencia de la ampolla. Acá en la inmunofluorescencia también, están a nivel de las papilas. Diagnósticos diferenciales, todo lo que genere prurito y ampollas, eczemas, eczema de contacto, eczema atópico. Tratamiento, lógicamente, si es una manifestación de la enfermedad celíaca, se recomienda la dieta sin gluten. Y el tratamiento sistémico, el uso de Dapsona, que puede ser inicialmente de 25 hasta 200 miligramos al día, ¿no? Se va escalando de poco a poco, subiendo de poco a poco hasta ver una mejoría. Chicos, ¿alguna pregunta?